Buenas noches, mi nombre es Cristian Acosta, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del curso de Diseño de Bases de Datos. A continuación voy a hacer una breve presentación sobre la historia y un contenido explícito sobre las bases de datos. Primero que todo, pues mi presentación personal, como les digo, mi nombre es Cristian Acosta. Tengo cerca de 15 años de experiencia trabajados en tema de industria. Actualmente soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, como les mencionaba hace un momento, enfocándome en el tema de desarrollo de software y programación con un fin específico, que es poder implementar herramientas digitales para las pymes del país, buscando cómo optimizar todos los procesos de mantenimiento y seguridad y salud en el trabajo. También actualmente me encuentro haciendo un bootcamp de Java y bases de datos justamente. Me desempeño actualmente como supervisor de mantenimiento en una compañía de hidrocarburos, en la cual junto con algunos compañeros estamos desarrollando un proyecto de sistema de optimización, buscando cómo optimizar todo el manejo de datos relacionados justamente con los programas de mantenimiento de la compañía. Entrando en detalle, en cuanto a la evolución de lo que son las bases de datos, me parece importante poder tener en cuenta que justamente para el año 1989 eh, se inició todo lo que fue relacionado a poder aplicar lo que hoy se conoce como informática y esos primeros tratamientos de automáticos de todo lo que era la información a través de el científico Hermann Hollerith, quien es considerado justamente como el primer informático, ¿no? El padre de la sistemática. También más o menos para 1949 pues inició todo este proceso de inicialización de las cintas magnéticas, perdón, como respaldo de archivo secuencial de todas esas bases de datos con características especiales. Todo esto para 1960 ya se inicia todo el modelo de red jerárquico, ¿cierto? Eh, todo lo que era poder modelar los datos. Surgen los sistemas de administración de bases de datos que ordenan la información por medio de campos, tipos de datos, entre otros. Unos sistemas muy viables y muy eficaces para la época, porque justamente se iniciaba todo el tema de los equipos de computación. Entonces brindaba muchísima más rentabilidad para las empresas. Justamente para esos años, más o menos de 1960, para esa década, se inicia una alianza entre lo que hoy conocemos IBM y American Airlines. A través de esa alianza pues, surgió un proyecto de un sistema operativo a través del cual podían administrar muchísimo todo el tema de información y datos de vuelos, clientes y demás. Y bueno, ya continuando así para 1974, para esa década de los 70, nacen las bases de datos relacionales eh, dirigidas por, por Edgar Cook, ¿sí? Por Edgar Cook, y a través de lo cual de todas estas bases de datos relacionales se da inicio también como esos principios y esas bases para lo que luego surge, que hoy conocemos como Oracle, ¿no? Una gran potencia en bases de datos. Entonces nace SQL, que es ese lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite efectuar todo el tema de consultas y poder recuperar información de internet de bases de datos. Entre 1980 y 1990 eh, vemos allí para acá cómo se introducen los procesamientos analíticos en línea, que aún están vigentes justamente, ¿sí? Y se da un giro en torno a lo que son las bases de datos orientadas a objetos, ¿no? Inicia también todo este tema de la comercialización de sistemas de sistemas relacionales como Postgres, MySQL, que hoy en día también se mantiene. Actualmente, pues vemos cómo surgen también las bases de datos no relacionales, que ya incluyen todo el Big Data, que es bases de datos en grandes volúmenes y en diferentes tipos de archivos. Eh, y entonces, pues ya actualmente vemos cómo está esa administración de bases de datos a través de lo que conocemos como IBM, Oracle, Microsoft y la compañía de mayor flujo de datos que obviamente es Google. Tenemos algunos conceptos principales
con normalización, transacción, el lenguaje SQL, normalización, que es todo el proceso de organización de las bases de datos para poder reducir la redundancia, la duplicidad de archivos, de datos y la dependencia de los mismos, transacciones, que es el conjunto de operaciones que se realizan entre esos datos, justamente de esas bases, el lenguaje SQL, que es el lenguaje de programación utilizado de manera principal para poder gestionar todo lo que son datos relacionales, y esa gestión es justamente el CRUD, que es el create, read, el update y el delay, ¿sí? Que es el crear, poder leer, poder modificar y eliminar archivos. Es toda esa gestión de bases de datos relacionales. El database SQL, que son los datos relacionados, son la característica principal de lo que son las bases de datos SQL, es que sus datos están relacionados y se almacenan justamente como textos en estructuras de tablas, ¿sí? Entonces son secuenciales, entonces hay mucha relación entre un dato y el otro. Tenemos ejemplos de esas bases de datos SQL como Postgres, Oracle, SQL Server. Las bases de datos no SQL ya no son básicamente tan estructuradas, no son estructuradas, no se diseñan en estructuras de tablas, porque son diferentes tipos de archivo. ¿Sí? Esa es esa característica principal. Entonces son archivos como imágenes, archivos de datos, de audios, de ubicaciones de maps. Entonces son archivos distintos. Entonces por esa misma diferencia de archivos, entonces se da una característica principal, que son esos grandes volúmenes donde surge justamente lo que hoy conocemos como Big Data. Esos administradores de esas NoSQLs tenemos como ejemplo MongoDB, Cassandra, Redis, Neo4. Vemos también algunas tendencias que son muy importantes, en las que vemos como principales las NoSQLs, como mencionaba anteriormente, porque nos permiten poder manejar diferentes tipos de archivos que no están tan estructurados y que nos permiten manejar grandes volúmenes de datos. Las bases de datos en la nube es fundamental, nos permiten poder tener al alcance de una manera muy fácil una cantidad de datos mucho más grande, es muy flexible. Y las bases de datos distribuidas, que es un uso que va en crecimiento, ¿cierto? Porque nos permiten gestionar también grandes volúmenes de datos distribuidos y descentralizados. Algunos ejemplos de bases de datos. Tenemos MongoDB, que como les mencioné anteriormente, hace parte de esas aplicaciones que nos permiten manejar bases de datos no relacionales, ¿cierto? No tan estructuradas, con volúmenes grandes. Entonces es una de las más conocidas. DiamondDB, que es una base de datos en la nube, proporciona un rendimiento fabuloso para todo lo que son bases de datos allí en la nube. Y Cassandra, que se utiliza en entornos distribuidos para gestionar grandes volúmenes de datos, datos que están siempre con disponibilidad, con un alto rendimiento, siempre están allí al alcance y pues nos permiten justamente poder tener una mayor comprensión de datos, que sea más flexible y es muy escalable. Como conclusiones finales, entonces observamos esa capacidad de poder almacenar archivos, de poderlos almacenar en la nube. Vemos cómo a través de la historia el hombre ha buscado cómo mejorar y cómo poder escalar la administración de todos esos datos que cada vez son mucho mayores. Muchas gracias entonces por su atención. Espero que esta así haya sido información de gran valor para todos.